Garbiñe, voy a comenzar contigo. ¿Qué ha llevado a la Fundación ANESBAD, de alguna manera, a impulsar este informe? Bueno, aldez aurretik Maitena, mila esker. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañáis esta mañana en la presentación de los resultados de esta investigación que nos ha parecido tan precisa y tan interesante. Y desde luego es un lujo para mí y un placer para la Fundación ANESBAD contar con Gonzalo, con Paul y con Fátima. Muchas gracias a todo el mundo. Bien, este informe se ha realizado a impulso de la Fundación ANESBAD con la Fundación Por Causa, porque nos parecía necesario, interesante, hacer ver que las migraciones pueden constituir realmente un factor fundamental que permita el desarrollo y la mejora de los sistemas sanitarios básicos, tanto en los países de origen de las personas migrantes como en los países receptores. Desde luego aquí nos situamos como país receptor, evidentemente. Hay que tener en cuenta, y voy a reiterar el dato que has dado al inicio, Maitena, porque es muy importante. Efectivamente, en la Unión Europea tenemos por cada 10.000 habitantes 43 personas médicas y 100 personal de enfermería. Esta ratio en los países del África subsahariana, en los países del sur global, desciende a 3 personas médicas por esos 10.000 habitantes y a 18 personas de enfermería. Es evidente, por lo tanto, que hay una escasez manifiesta de personal sanitario. Este es un dato alarmante, es un dato que va a dificultar muchísimo alcanzar el objetivo que persigue la Fundación ANESBAD, que es el derecho a la salud. Y esta escasez de personal sanitario tan manifiesta, por otra parte, va a dificultar también sobremanera que se pueda alcanzar ese objetivo de desarrollo sostenible 3, el que está ahí, Osasuna eta ongizatea, Osasuna, salud, va a ser muy difícil. Y este objetivo hoy todavía es una absoluta utopía en los países del África subsahariana, en ese sur global y en esos países en los que ANESBAD trabaja con las enfermedades tropicales desatendidas, las que conocemos como ETDs. Justo te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo afecta esta escasez, especialmente en el caso de las ETDs? Bueno, pues Fundación ANESBAD, que participa en la lucha contra las ETDs, en la ayuda, en la colaboración con el derecho a la salud, para lograr el derecho a la salud de las personas afectadas por ellas, constata efectivamente en el terreno que las personas que padecen estas enfermedades y otras enfermedades, sufren un doble abandono, podríamos decir así. De un lado son personas abandonadas, son personas muy vulnerables solamente por haber nacido en esos determinados lugares, en esos determinados países, y de otro lado también tienen una especial vulnerabilidad y se enfrentan a otro abandono, que es el de padecer esas enfermedades. Cada año millones y millones de personas se enfrentan a enfermedades y se convierten en víctimas invisibles de estas enfermedades, que necesitan, desde luego, todo el apoyo que los profesionales y las profesionales de la medicina pueden ofrecer. La Organización Mundial de la Salud aporta datos de que 47 países del mundo, esto es prácticamente un cuarto de los países del mundo, están en una situación crítica a la hora de poder ofrecer a su ciudadanía, a sus poblaciones, los servicios sanitarios más básicos. Y de esos 47 países, 32 están en la zona de África subsahariana y en el Sahel. Por lo tanto, la situación es verdaderamente muy, muy preocupante. Sin duda, es que son datos realmente que llaman la atención, por mucho que nos intentemos familiarizar, son duros. En este contexto, el personal sanitario de estos países, ¿qué hace? ¿Qué tendencia tiene? ¿Tiende a migrar? ¿No? Pues aquí hay una gran paradoja, efectivamente, porque se constata, y aquí también lo podemos percibir, que allí donde hay escasez de recursos humanos para los sistemas sanitarios básicos de aquellos países, incluso allí esas personas migran al extranjero para formarse, para después poder ejercer la profesión con garantías. Es verdad que algunas, y remarco lo de algunas, personas formadas en el extranjero regresan a sus países de origen, tienen un compromiso particular con sus países y con sus sociedades, pero la mayor parte, muchas de ellas, se quedan en los países receptores, en los países en los que se han formado. Aquí también hay datos que son muy reveladores de cuál es la situación. Porque efectivamente la paradoja es que eso está ocurriendo, y en el otro lado de la balanza nos encontramos, por ejemplo, en países desarrollados, en la Unión Europea y en otros países, recibiendo
y haciendo atractivos nuestros países para que esas personas procedentes de estos países con tantas dificultades se queden y colaboren con nuestros sistemas propios de salud. Y los datos en este sentido son también pues, muy reveladores, y los voy a dar. En países como Australia, me voy al otro lado del mundo, a las antípodas, pero en Europa, en el norte de Europa, por ejemplo, Suecia, Noruega, Reino Unido, me voy hacia el oeste, los Estados Unidos de Norteamérica, un 25% de su personal sanitario es personal venido de otros lugares. Y esto desciende a algo en la Europa más cercana, por ejemplo en Francia o en Alemania, hasta la mitad, hasta el 12% aproximadamente, pero en todo caso tenemos unos porcentajes elevados, significativamente menores en personal de enfermería que en personal médico, pero en todo caso muy preocupantes. Y lo que preocupa o lo que llama la atención es que además el peso de este personal extranjero en la sanidad, en nuestras sanidades, está aumentando de una manera muy importante. De hecho, se ha duplicado en los últimos 20 años. Desde 2010 hasta 2019, efectivamente, en esas 2 primeras décadas del siglo XXI, se ha duplicado el personal sanitario extranjero. Hay otro dato importante también. La Organización Mundial de la Salud estima que en España, en 2030, o sea, ya dentro de 7 años, 8 años, vamos a tener un déficit de 85.000 profesionales de enfermería y hasta 30.000 profesionales médicos. Por lo tanto, de alguna manera habrá que atraer, habrá que traer, habrá que importar personal sanitario de estas ramas, de estas ciencias de la salud, para que puedan trabajar en nuestros sistemas sanitarios si es que se quiere seguir ofreciendo pues, la misma calidad sanitaria. Ya en España en estos momentos se está recibiendo hasta 6.000 profesionales formados en otros países. La mayor parte proceden de América Latina, pero incluso de África subsahariana también. De África proceden hasta el 6%. Son datos pues, que tienen su importancia. ¿Y esto es malo? Pues no, en sí mismo no es bueno. No es malo, es incluso bueno que haya esos flujos. El problema es que el desplazamiento de personal sanitario procedente de países en dificultades, pues efectivamente aún deja más desguarnecidos esos países, más desguarnecidos esos sistemas sanitarios básicos y por lo tanto aún en mayor vulnerabilidad a sus poblaciones. Y luego esto plantea además algunos dilemas éticos que conviene por lo menos siquiera enunciarlos o lanzarlos. De un lado, llama mucho la atención, es muy paradójico que nuestros países ricos, los nuestros, abran las puertas y hagan un esfuerzo por atraer personal extranjero, en este caso para los sistemas sanitarios, personal médico y personal de enfermería, y sin embargo cierren, prácticamente bloqueen el acceso a otro tipo de personal no cualificado, menos cualificado, de personas que migran y sin cualificación y como ya bueno, no hay necesidad de expresar los problemas y los dramas que se están produciendo, y sin embargo esa migración también es muy importante, muy relevante para poder aliviar de alguna manera la pobreza y las necesidades de aquellos países de origen. Por eso es muy importante que haya regulación, que la regulación sea una regulación adecuada, que afronte los riesgos de estas migraciones, los riesgos para aquellos países en el caso de personal cualificado, pero también los beneficios que para todo el mundo se puede producir. Y esos riesgos también de que se pueda fugar talento, que se puedan fugar cerebros, que también son importantes en aquellos países. De manera que probablemente haya que combinar soluciones y en ese sentido a eso trata de contribuir este informe. Y yo, como ya no soy una experta en esta materia, creo que Gonzalo Fanjul es muchísimo más adecuado para hacer exposición de las soluciones y de las sinergias que se consideran más oportunas para dar respuesta a estas cuestiones.